Bienvenidos al curso de numatología, hablando de los espíritus creados. Esta es sesión 2. La otra vez cubrimos lo que es la introducción a numatología y entonces empezamos lo que es la sección de la doctrina de los ángeles. Y en eso cubrimos los primeros dos capítulos, lo que es la existencia de los ángeles. Y entonces seguimos y empezamos con lo que es el origen de los ángeles, cómo estaban creados, cuándo estaban creados. Preguntas de ese tipo. Ahora vamos a empezar con la naturaleza de los ángeles. En la siguiente esta presentación. Antes de ofrecer a Dios este tiempo, debemos estar seguros que estamos en compañerismo con Dios. Y eso nomás se puede hacer por usar 1 Juan 1:9, donde dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin tener esto donde confesamos es decirle a Dios donde hemos fallado. Y entonces Él se compromete, porque Él dice que Él es fiel, lo va a hacer cada vez, es justo, porque Cristo murió por esos pecados. Y cuando hacemos esto, podemos clamar que estamos en la luz, en compañerismo. Así como dice en versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, confesando resulta con lo que estamos hablando aquí. Queremos andar en la luz. Vamos a tomar unos cuantos segundos para que cada uno se prepare por medio de confesar privadamente directamente a Dios, y entonces podemos empezar nuestro estudio. Oramos. Padre, pedimos que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, para que seamos limpios para poder ser utilizados. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Ayúdanos a comprender y entender tu palabra para mejor ser un cristiano que se hace más y más como Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos nuestro estudio de los ángeles con las siguientes, buscando respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es la naturaleza o cómo están compuestos los ángeles? ¿De qué material? ¿Qué son algunas de sus limitaciones? Y en eso ¿qué es la relación entre los ángeles y la creación que nosotros vemos, nuestra dimensión? Y también la relación que tienen los ángeles con los hombres, basado en lo que dice la Escritura. En la sección de la naturaleza de los ángeles, vamos a empezar con aquí hablando de los ángeles y su personalidad, demostrando que la Escritura enseña eso, que sí son personas, y vemos que los ángeles y su santidad. Eso trae preguntas que buscamos respuestas sobre las preguntas como si los ángeles tienen libre albedrío, hablando de los ángeles santos y los caídos. Y es posible que más de los ángeles puedan pecar y ya no ser santos y ser caídos ángeles. Vamos a buscar respuestas de la Biblia.
También buscamos los ángeles y su poder en relación con los hombres y en relación con Dios. En relación con hombres, por ejemplo, buscamos respuestas sobre si tienen los cristianos la autoridad para mandar a los ángeles, o si la Biblia mueve o prohíbe pedir ayuda de los ángeles. Algunos gente ora a ángeles. También consideramos la pregunta si está mal tener una estatua de los ángeles, aunque es algo como en Navidad, donde a veces ponemos estatuas dentro de nuestras iglesias o en nuestras casas. Seguimos con si los ángeles, qué relación tienen los ángeles con lo que es nuestro mundo físico, cómo se mueven de un lado a otro. Si hablando de inmortalidad de los ángeles, y si tienen género, son masculinos o femeninos estos ángeles. Y si los ángeles son hechos en la imagen de Dios. Y buscamos respuestas sobre qué es este significado sobre los ángeles elegidos, principados, poderes. Si estamos hablando de ángeles caídos, estamos hablando de ángeles santos. Y bueno, preguntas como cuando, donde en la escritura nos dice que los ángeles cantan. Muchos nosotros los asumamos, pero ¿dónde está? Y entonces empezamos nuestro estudio. Empezamos con los ángeles y su persona. Una persona es definido que es un ser que es autoconsciente y que tiene intelecto, emoción y voluntad. Bueno, vemos que los ángeles son autoconscientes, son conscientes de ellos mismos, ¿verdad? Y hablando de su responsabilidad, aquí en Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso por 20 días. Entonces él se reconoce él mismo en su reflexión, ¿verdad? Así no como un perro que se está viendo en el espejo y él se ve y dice, bueno, ahí está otro perro al otro lado de este vidrio. No se reconoce como él mismo. También vemos que aquí los perros, pues aquí hasta este perro dice, voy a morder, voy a pelear con el otro que está al otro lado. Nosotros como personas reconocemos a nosotros mismos y por eso aquí habla este ángel. Habla, por ejemplo, siguiendo en versículo 13, dice, pero yo he aquí, Miguel, uno de los príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí. Entonces reconoce su propia existencia en la idea y se reconoce a él mismo. No son como digo, estos perros son personas porque se reconocen ellos mismos. Es uno de los aspectos de ser persona. También los ángeles tienen inteligencia. Aquí vemos que tienen inteligencia para aprender de la iglesia. Aquí en Efesios 3:10 dice, al fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿A quién? Pero por medio de la iglesia.
a los principados y potestades en las regiones celestiales. Los ángeles ven cómo trabaja Dios en este mundo, cómo trabaja con los creyentes y aprenden. Y por eso pueden dar gloria, honra cuando alaban a Dios. Y no nomás inteligencia así superior para nomás saber más, pero vemos aquí que tienen un deseo. Aquí en 1 Pedro 1:12 dice, a los que os predicaron evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas cuales los ángeles anhelan a mirar. Buscan y dicen, ¿cómo Dios va a trabajar esto? ¿Cómo que va a nacer Jesucristo aquí en este mundo? Es Dios, ¿cómo lo va a hacer? Y aprenden. Pero también tiene inteligencia para comunicar con otras personas y hablando no nomás a otras personas, cualquier otra, hablando cada uno a otro, dice en Isaías 6:3 que se hablan uno a otro, dando voces, diciendo santo, santo, santo en el cielo, dándole gloria a Dios. Y vemos en Lucas, donde el ángel le dice a María, dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Los ángeles no son robots. Los ángeles tienen emociones. Vemos esto para alabar y adorar a Dios. Hay varios versículos que hablan, que alaban a Dios, pero pocos hablan de que lo hacen con música, cantando. Pero sí vemos aquí en Apocalipsis capítulo 5, si entendemos el contexto, parece que está hablando de los ángeles cuando dice los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de el Cordero. Cada uno tenía una arpa. Yo, si tenía una arpa, lo podía tocar. Bueno, nomás agarrarlo y es tocarlo. Pero ellos, si lo tienen, estoy seguro que lo van a utilizar. Y en el versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste emulado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu. Eso es demostrando que sí tienen este deseo de reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. También vemos que tienen la emoción para apreciar y vamos a decir, expresar el gozo de Dios. En Job, donde dice, cuando cantaban juntas las estrellas de alaba, y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. El otro modo que no nomás es gozo por ellos mismos, lo que Dios ha hecho para ellos, pero por otros. Aquí en Lucas 15 nos dice, de misma manera os digno, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En ese modo están reconociendo que pueden tener gozo no nomás para ellos mismos por lo que Dios hace, pero por salvar a otra persona que viene a los pies de Cristo. También tenemos el aspecto que tienen deseos. Aquí, por ejemplo, los ángeles en
primero de Pedro, hablando de los, cuando dice a ellos, está hablando de los profetas anteriores, a ellos fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros. Y en estas cosas que ahora os ha sido anunciado mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu, enviados del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar, quieren ver cómo Dios va a cumplir su voluntad, aunque hay dificultades. También, pero los ángeles, también los ángeles caídos tienen deseos en ese senso. Pero estos deseos es para maldad en lugar por el bueno. Aquí un ejemplo que vemos en Juan 8 dice, y sois de vosotros, Padre, el diablo, y quieres hacer los deseos de vuestro Padre, ¿verdad? Hablando de Satanás, hablando de él, dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Los deseos vienen de nuestra esencia, de qué apreciamos y lo que no apreciamos. También los ángeles demuestran que tienen voluntad. Algunos de los ángeles usan la voluntad para obedecer los mandamientos de Dios y hacer sus mandatos. Vemos que los ángeles, Mateo enseña que, y hablando del ángel que dice, y él enviará a sus ángeles con un gran trompeta y reunirá sus escogidos de los cuatro vientos. Eso de mandar quiere decir a cualquier mandato debemos de hacer la decisión, lo vamos a obedecer o desobedecer. Pero aquí en Daniel nos demuestra también que todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Todos los dominios le servirán y obedecerán, reconociendo al fin de todo. Todo su reino, está hablando de los humanos, los santos, los ángeles, van a obedecer a Dios. Algunos ángeles vemos que usan su voluntad para oponerse contra la voluntad de Dios. Y eso vemos en segundo de Pedro 2:4, dice, es porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservado para juicio. Parece que también en Judas 6 habla del mismo evento, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, les ha guardado en las prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Hay un grupo de ángeles caídos que no nomás desobedecieron y se rebelaron con Satanás en un punto de tiempo, pero también después. Quiere decir que siguen los ángeles caídos, y los ángeles buenos pueden usar su voluntad para obedecer o desobedecer a Dios. Todavía existe esa parte de su personalidad, eso no cambia. Hay que reconocer que los ángeles tienen libre albedrío.
Y eso vemos, Satanás fue un ángel que fue expulsado del cielo junto con muchos otros ángeles que decidieron seguirlo y elegir a pecar. En Ezequiel 28, dice, en el versículo 15, dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces empieza en Satanás sin pecado, hasta que la iniquidad se halló en ti, a causa de la obediencia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Una decisión viniendo de su libre albedrío. Versículo 17, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Ese es el pecado original en los ángeles. Y entonces otros ángeles decidieron seguirlo a Satanás como líder de los ángeles caídos. Pero hay que hacer una distinción entre voluntad y el concepto de libre albedrío. Términos de libre albedrío y voluntad en la filosofía y en la teología son libre albedrío y voluntad a menudo no se usan como sinónimos, pero sí transmiten ideas relacionadas. Déjame explicar, por ejemplo, a menos que se utilice mal, mucha gente hace eso, la libre albedrío comunica un sentido de libertad absoluta, autónomo, libre, o ilimitada, cualquier cosa que uno quiera hacer, y eso es mal usarlo. Mientras que la voluntad es simplemente implica el poder de elección. Libertad es relativo. Hay grados de libertad. Por ejemplo, un prisionero encerrado en una célula está libre. No se considera libre, pero sí, él tiene poder elegir en su elección de acostarse, de sentarse o estar de pie a nivel de libertad. El prisionero ha perdido cierto de una parte de su libertad, pero no ha sido despojado de su voluntad, como lo demuestra su poder de elección, aunque está limitado. Por lo tanto, el concepto de libertad es siempre relativo a lo que está comparado. Aquí hablando de, cuando hablamos de libertad, siempre tenemos hay que tener en cuenta grados de libertad. De nuevo, nunca es blanco y negro este punto de voluntad y el libre albedrío. Es erróneo caracterizar el término de tener libre albedrío de ser como una escoger entre ser una marioneta y es esta necesidad de reconocer que a los grados llevados en los filósofos y teologías es diferente en libertad, libre albedrío de la voluntad. No es así. Hay que reconocer, no estamos como marionetas que nomás Dios nos maneja un lado u otro como Él dice, usando su soberanía directa.
pero hay niveles de libertad que tenemos. La voluntad de la criatura siempre está sujeto a su propiciación, a la inclinación o naturaleza de la persona. Aquí, por ejemplo, hay una rana que están negociando y le explica, yo quiero llegar al otro lado del río, y él le pide que lo lleve. El escorpión se sube atrás de la rana, y aquí en medio de del lago le pregunta la rana, ¿estás seguro? ¿Estamos bien? Yo te estoy llevando. No, por seguro no te voy a picar. Ah, pero esta historia es un modo donde vemos que tiene la evolución, ¿verdad? Por medio de su voluntad. La rana hace algo, pero el escorpión seguimos que el escorpión va a seguir su propio ah, naturaleza, su inclinación. Y vemos que sí, lo muerde a la rana. Esto es lo que estamos hablando del libre albedrío. Podemos tener voluntad, que nomás escoger un lado u otro, pero lo libre albedrío es dentro de los límites de nuestra esencia, y hacemos lo que naturalmente viene en nosotros por la inclinación, así como Satanás tenía la capacidad de mantenerse santo por medio de pero cuando él decidió en su corazón para seguir lo que naturalmente está dentro de él, algo de la maldad, y siguen los ángeles caídos, siguen su punto de desobedecer a Dios, así como los ángeles santos siguen haciendo lo que está dentro de ellos. Los ángeles siguen hasta el fin utilizando su libre albedrío. Y vemos, por ejemplo, los ángeles hasta el fin usan los caídos, usan sus libre albedrío contra Dios. Aquí en Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Esta lucha sigue ahora, desde cuando empezó, y sigue ahora en el mundo que no vemos. Ángeles electos y santos vemos también en primero de Timoteo 5:12 que indica que no se han perdido este libre albedrío a los ángeles. Aquí dice, hablando en cuando solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, los ángeles salvos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir separados, conserven estos principios sin prejuicio, no hacen nada con el espíritu de parcialidad. El hecho que algunos de los ángeles son llamados sus ángeles escogidos y que ellos todavía serán encontrados sin pecado hasta el fin, en el tiempo de la segunda venida, por ejemplo, aquí cuando el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles, santos ángeles, los que son parte de su ejército de Dios.
Los ángeles tienen libre albedrío, pero la Biblia deja claro que ellos nunca pecan, no pueden pecar. No, y hay que reconocer, dentro de ellos no tienen el deseo de pecar. Por ejemplo, y uno dice, ¿cómo eso es posible tener esa voluntad y decidir? Pero es que en su esencia, dentro de él, no tienen ese deseo de buscar ningún modo de pecar. Por ejemplo, si les invitaba a ustedes a una cena en mi restaurante y aquí le ofrezco este plato con cómo está. Vamos a decir, ya lo ha dejado afuera, ya se ha hecho perder. Bueno, aunque pueden comerlo, si eres normal, y vamos a decir, creo que estoy hablando con gente que son normales, no creo que van a usar su voluntad, su decisión, contra su propia esencia, de decir, no, esto es algo que apestoso, no lo voy a comer. En ese modo es lo que pasa cuando uno ya es electo, ya es santo, ya no tiene ningún dentro de ellos la idea que quieren pecar. El apóstol Juan nos describe lo que va a ser en el cielo, el futuro, ya cuando ya todo este mundo ha pasado, y escribió que ahí no habrá llanto, ni clamor o dolor. Eso es vamos a decir, la creación anterior. Y que allí no se permitirá la entrada de quien haga lo malo. En Apocalipsis 21:4 dice, porque las primeras cosas han pasado. Versículo 27 dice, y jamás entrará en ellos nada inmundo. Entonces, en la nueva creación no va a haber ninguna maldad. ¿Por qué? Ya lo que es la naturaleza pecaminosa de nosotros, ya no lo vamos a tener. Los ángeles nomás son los ángeles santos que van a estar ahí. Todo lo demás se ha echado al lago de fuego o está destruido como el mundo. Vemos también que los ángeles escogidos son confirmados en su santidad y no dejan de ser santos a hoy y hasta en el futuro. Eso nunca va a cambiar. Los ángeles santos son libres de pecado cuando estamos hablando de que están confirmados en su santidad y no tienen el deseo. Su libre albedrío se utiliza, pero todas veces haciendo el bien. Otro ejemplo que puedo, para hacer esta idea de que libre albedrío tiene que ver con la esencia de uno. Por ejemplo, mientras que Dios es omnipotente, es soberano, su voluntad permanece consistente, pero limitada por su propia esencia. Quien es en él todos sus atributos de pleno derecho, lo puede hacer, pero por ejemplo, no puede querer ser injusto o tener poco amor, no puede querer actuar o ser diferente de él mismo. Es una contradicción de autorreferencia que no podemos, Dios no puede pecar, no, pero es porque es parte de su esencia. Vamos a ser como Jesús, y es lo que en este mundo es lo que Dios está haciendo,
formándonos mejor y por medio de al fin nos da un nuevo cuerpo y ese nuevo cuerpo no tiene nada de naturaleza pecaminosa y por eso nuestra esencia cambia. Somos nuevas criaturas en ese, así, con voluntad y con libre albedrío, pero sin cualquier deseo de seguir el pecado. Vemos siguiente la relación entre el hombre y los ángeles. ¿Qué relación tiene el hombre con los ángeles? Vemos que los ángeles tienen poderes sobrehumanos. Y vemos en Hebreos 2:7 y 9 dice, y le he hecho a un poco inferior a los ángeles, hablando de Jesucristo, cuando Él vino bajo a estar con nosotros, ser como hombres. Hebreos versículo 9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles es nuestro nivel normal de nosotros. Estamos menos como humanos, menos de los ángeles en capacidad. Y por ejemplo, aquí vemos que dos ángeles podían, vamos a decir, destruir Sodoma y Gomorra. En Génesis 19 habla de eso. Entonces los dos hombres le dijeron a Lot, dice aquí en versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Otro ejemplo aquí en la Biblia, aquí en 2 Samuel 24, nos da a entender que un ángel mató a 70,000 hebreos y pudo haber destruido todo lo que es la ciudad de Jerusalén. La única cosa es que parece que cuando a David Dios le dio para escoger cómo quieres que te castigue. Y dice, bueno, no me dejes en las manos de hombres, pero sé que en tus manos voy a hallar misericordia. Y es precisamente lo que sucedió. Y vemos que los ángeles obedecen a Dios luego. Aquí ya que mató los 70,000 hombres, aquí en versículo 16, cuando el ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detente ahora tu mano. Entonces ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Aunque son poderosos, no debemos de adorar a los ángeles en ningún modo. Eso incluye ofreciendo nuestra adoración como en oración, pidiendo ayuda a los ángeles. Esto es como idolatría. Aquí por ejemplo, aquí hablando al rey de Israel, cualquier rebelión contra lo que Dios claramente declara, aquí este rey le dijo el profeta al rey, rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como la iniquidad de adulterio. Vemos que nomás Cristo mismo nos enseña cómo debemos de orar.
y a nadie más que nuestro Padre en el cielo. Es muy claro aquí en Mateo 6:9, dice, ah, vosotros pues orar en esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y reconociendo que nuestra oración debe ser dirigido al Padre, no al Espíritu, no al Hijo, porque vemos que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, hace lo mismo, se dirige, que dice, se él dobla la rodilla a Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tiene su función, en este caso oración es al Padre. Los ángeles caídos, de ellos dicen, bueno, está bien que nos adore a nosotros, pero los ángeles santos rechazan la adoración. Aquí vemos un ejemplo en Apocalipsis. Vemos que Juan, aquí dice, y yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy conservio tuyo, y tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es como reconocemos, aunque son poderosos, y si nosotros veíamos a un ángel, no debe de darle cualquier adoración. Los ángeles santos, sean poderosos como sean, hay que reconocer que Dios nomás es el que debe recibir nuestra adoración. Vemos si es pecado tener una estatua de un ángel. Bueno, algunos declaran que sí, es pecado tener una estatua. Y eso incluyendo si es en una seña de Navidad, donde demostramos a María, Jesús y los animales y ángeles ahí mismo. Ellos dicen todavía eso es pecado, no debemos de tenerlo en la iglesia, en nuestras casas o nada de eso. Pero hay que reconocer que si es pecado o no es pecado, eso depende en la conciencia. ¿Por qué digo eso? Si vamos a un ejemplo en la escritura, hablando de otro tema, hablando de comida ofrecidos a lo que es ídolos, vemos en 1 Corintios 8, 5 y siguiendo, dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses que gente llama, muchos señores que gente usa, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y Padre, de quien procedemos, ¿verdad? Hablando de, nomás hay un Dios. Versículo 7 dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados a los ídolos, hasta ahora comen alimentos como si fuera sacrificiado a ídolos. Su conciencia, siendo débil, se mancha. Cuando gente en ese tiempo, los mejores mercados de carne venían de carne sacrificiado a estos dioses y algunos creyentes pensaban, bueno, esto no es problema, es comida, ¿no? Los dioses o no hay dioses, no importa, porque nomás yo le doy gracia a Dios y Él me permite comer lo que está, sabiendo que no existen
dioses, nomás hay uno. Pero uno que no, su conciencia es débil, no conoce esto. Estos piensan que era pecado comer esta comida, aunque sea bendecido y todo eso, por medio de la persona que lo está comiendo. Pero tienen su conciencia débil. Para ellos es pecado. Pero para que no, si vamos a decir, no es pecado tener estatuas en señas de Navidad, algo así. Pero para que no haya pecado, necesitamos, no debemos de atribuirles ningún poder sobrenatural. Decir que alguna gente lo tiene estatuas o algo ahí en su casa, hasta monedas o medallas que utilizan y piensan que tienen algo en la estatua o en la medalla, tiene algo que nos va a guardar de peligro o darnos buena suerte en ningún modo. O estar conciencias vienen de suposición y no tienen cabida en nuestra vida cristiana. No debemos pensar así. Si eso es nuestro punto de vista, si ponemos esas señas y nomás es para traer ese ambiente de Navidad, no hay pecado. Pero si cualquier poco de nuestro, pensando que eso nos trae buena suerte o es algo, y como digo, alguna gente hasta ora a santos o hasta a ángeles, esto será pecado, si tienen ese modo de pensar. Vemos normalmente el hombre, no podemos observar lo que los ángeles están haciendo. Pero de vez en cuando Dios ha dado la oportunidad, el privilegio de ver. Parece aquí vemos un ejemplo en Segundo de Reyes, donde Eliseo y sus siervos están alrededor de ellos, está un gran ejército para venir a traer a Eliseo. Y Eliseo podía ver que él no estaba en peligro, aunque todo este ejército estaba alrededor de él. Pero se pone el serbio medio nervioso y creo que para darle un poquito de paz, Eliseo ora a Dios para que pueda observar lo que está haciendo Dios utilizando sus ángeles. Aquí cuando dice Eliseo a su siervo, dice, y él respondió, no temes por estos ejércitos, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Y ahora en versículo 17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, en el monte estaban llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí están protegiendo a Eliseo, y por eso él podía ver muchos más. Ese punto ese entendimiento, aunque él lo podía ver físicamente, nosotros debemos de entender que existen y que Dios es el que está en cargo de cuidarnos, y si hay
cualquier cosa, cantidad de que están contra nosotros, los que están por nosotros con la ayuda de Dios, es mucho más. Los ángeles no nomás aquí en esta ocasión está protegiendo, pero tienen otros poderes. En lo que vemos en el libro de Apocalipsis, los ángeles están mencionados más que cualquier otro libro. Parece aquí que ellos tienen el poder sobre los vientos, sobre el fuego y sobre el sol. Aquí en capítulo 7, versículo 7, después, el versículo 1 dice, y después de esto vi a 4 ángeles en pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no sopla viento alguno, sino sobre la tierra, sobre el mar, y sin ningún árbol. Entonces ese tipo de capacidad de poder controlar lo que es el viento. Y vemos otro ángel tiene el poder sobre el fuego, y que salió del altar parece que se utiliza para castigar naciones, parece, y el versículo 19 dice, y el ángel blandido su hoz sobre la tierra, y vinimos los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lugar del furor de Dios. Era tiempo de juicio contra lo que es aquí en este mundo. Afecta lo que es físico aquí en este mundo, no nomás espiritual en el senso de que no se sienta a nosotros, pero aquí vemos que afectan a nuestro ambiente. Otro ejemplo es donde dice en Apocalipsis 16, y el 4º ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol fue dado a quemar y a los hombres con fuego. Tienen estos poderes, pero notan durante todo lo que es el Apocalipsis, Dios es el que decide cuándo y cómo los ángeles van a poder utilizar estos poderes en cualquier momento. En relación con los hombres, vemos que en el futuro los hombres o seres humanos serán, hablando de los exaltados, cuando tenemos nuestros nuevos cuerpos y en el tiempo en el cielo con Dios, serán superior a los ángeles. Aquí, por ejemplo, en Hebreos 2:8 nos dice, y todo has sujetado bajo sus pies. ¿De quién? Estamos hablando de una persona, Jesucristo, porque a sujetarlo todo a él, no dejó nada que no lo sea sujeto, ¿verdad? El versículo 9 dice, pero vemos aquel, la persona que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra y causa de padecimiento de la muerte. Versículo 10 dice, porque conviene que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevado muchos hijos a la gloria, sería perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces, hablando de nosotros, que vamos a ser llevados a gloria. ¿Pero a qué nivel? Aquí en Romanos 8, y si hijos, hablando de nosotros, hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si en verdad padecemos con Él al fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Cómo estamos glorificados? Puestos al mismo nivel como Cristo es. Ahorita, bueno, vamos en nivel de glorificación que vamos a tener, vamos a ser superiores de ángeles en ese punto. Esto no quiere decir que hoy tenemos esa autoridad para mandar a los ángeles o tener, que ellos sean sujetos a nosotros. No hay pasaje donde los hombres tengan ese tipo de control sobre los ángeles. Y vemos hasta ni los ángeles, aunque tienen capacidad y sobrehumanos, también ellos se detienen de lo que ellos hacen o dicen de otros ángeles. En el censo de aquí, por ejemplo, en Judas 8, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, hablando en ese tiempo cuando esta carta está escrito, estos hombres soñando, malician la carne, rechazan la autoridad, ¿verdad? No reconocen la autoridad, blasfeman de las majestades angélicas, ¿verdad? Pero cuando el ángel, que tiene alto rango, contiende con el diablo, vemos su disputa sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Sabemos que son seres de mayor rango, niveles más altos, puesto que están sobre los hombres naturales, humanos. Jesús tuvo que hacerse a sí mismo menor que los ángeles, como vimos en Hebreos capítulo 2, al fin de nacer y sufrir como un hombre a nuestro nivel. Reconociendo que Cristo mismo, siendo un hombre, necesitaba pedir a su Padre que mande los ángeles. Aquí dice en Mateo 26, cuando Pedro trata de parar que no lo lleven preso, él le contesta y le dice a Pedro, ¿o penséis que no puedo rogar a mi Padre? Y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Podía hacer eso. Reconocemos una cosa, que Jesús no nomás es un hombre, es el Dios hombre. Y siendo Dios, él podía mandar a todos sus ángeles que no lo llevan venir a un instante. Así como cuando Satanás le pidió que si era hijo de Dios, porque no manda que estos piedras se hagan pan. Como Dios tenía el poder, pero él se sometió. Esto demuestra su humildad como hombre. Y en eso vemos que siendo menor que los ángeles, él sabía que no iba a mandar a los ángeles como hombre. Y por eso nosotros debemos reconocer esa distinción. Y cualquier persona que diga que puede mandar a ángeles, a cualquier espíritus, ángeles caídos, demonios, bueno, vamos a reconocer que no tenemos la autoridad. Eso en el futuro se lo va a dar a nosotros, que vamos a reinar con Cristo y vamos a ser más altos, pero hoy mismo no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo opera esta relación entre los hombres y los ángeles? Primero debemos de reconocer que los ángeles se llaman
los santos ángeles de Dios, los cuales hacen la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Aquí en Mateo, por ejemplo, 25:31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Habla de los santos ángeles, sus santos ángeles, ¿verdad? Apelan, vamos, a Dios primeramente. Y Él manda a los ángeles. Es el modo que opera esta relación entre el hombre y Dios y cómo ellos vienen a servirnos. No es por nuestro mandato. Y aquí vemos, por ejemplo, a Moisés. Habló en un tiempo cuando los hijos de Israel clamaban al Señor y cual oyó su voz, Dios oyó la voz de Moisés y envió un ángel y los sacó de Egipto. Los israelitas no mandaron a los ángeles que vengan. Es lo que quiero que noten. Vamos también otro ejemplo donde vemos Shadrach, Meshach y Abednego. En esa ocasión ellos no sabían cómo Dios va a trabajar. Dicen, negaron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor en Daniel. Y vimos que ellos reconocían que era en versículo 28, que Dios en su misericordia envió a su ángel y los libró sus servidores. Los tres hebreos no invocaron a un ángel del Señor, dice que vengan para nosotros. Ellos dependían totalmente en la decisión de Dios, cómo y cuándo iba a mandar, y sí lo iba a mandar, porque no estaban seguros que iban a salir de ese horno vivos. Ellos nomás decían, sabemos, los entregamos completamente a Él, y Dios decide qué tantos, cuántos ángeles, y si manda ángeles. No es bajo de nuestra mandato en ningún modo. Vemos también que Daniel y los más tarde envió a un ángel para rescatar a Daniel de la boca de los leones. Y él reconoce y le dice, es por un ángel, Dios mandó un ángel para cuidarlo. También en el Nuevo Testamento, esos son el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia en Jerusalén oraba para Pedro cuando estaba en la prisión, aquí en capítulo 12 de Hechos. Pero cuando Pedro fue librado, ellos dicen, y ya está tocando en la puerta, ellos piensan, le dice que Pedro está en la puerta, dice, ahora entiendo que verdaderamente y vemos que Pedro reconoce verdaderamente que está ahí en la puerta, es cuando dice que ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo que el pueblo de los judíos escaparé. Entonces él dice, reconoce, no sabía lo que estaba pasando cuando estaba en la cárcel, lo despertó, pero eso es como debemos de reconocer. A veces nosotros necesitamos ser despertados, reconocer que Dios en esta ocasión me ha sacado de este peligro y ha mandado un ángel. Los cristianos que oraban por Pedro estaban tan sorprendidos de cuando llegó a la puerta
de la casa, no lo dejaron entrar, ni empezaron. Y hasta dicen ciertamente ellos no habían ordenado a ningún ángel que rescatara. Ellos estaban pidiendo a Dios. La escritura es claro. Que Dios manda a los ángeles y no por mandato de nosotros. En relación con de los ángeles con Dios, vemos que los ángeles, aunque tienen poderes sobrehumanos, ellos tienen límites y están sujetos a la autoridad de Dios. En 2 Samuel ya vimos que en medio de donde dice, y el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detente ahora la mano. Debe ser instantáneo su obediencia. Vemos en Apocalipsis 7, durante el tiempo de la tribulación, y versículo 3 dice, diciendo, no hagas daño ni a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayan puesto un sello al frente de los servios de nuestro Dios. Y entonces eso para la acción en Apocalipsis para hacer este trabajo de poner la marca para los 144,000 evangelistas que salen a evangelizar mucho del mundo. El conflictos angélicos revelan limitaciones en cuanto a la fuerza y el poder de los ángeles. Ya vimos en Daniel 10, dice, más el príncipe del reino de Persia se me puso por 21 días y hasta que vino Miguel a mi ayuda. Entonces tienen limitaciones en fuerza, no es ilimitado, así bajo en comparación de Dios que es omnipotente, ¿verdad? Y habla que necesitaba volver a luchar contra el rey de Persia, ¿verdad? Y entonces quedarse ahí el trabajo que Dios le ha dado. Aquí también en Apocalipsis 12 vemos pelea o batalla entre Satanás y sus ángeles y contra Miguel y los ángeles que estaban con él. Y esa batalla, les digo, pues ¿quién ganó? Pues el más poderoso, que es Dios. Y vemos también que Cristo es el Dios hombre, ¿verdad? Y es superior. Ahorita está en Hebreos 1, ya vimos, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ya la unión entre lo que es su nivel como Dios y su nivel como hombre, Dios lo ha puesto más alto. Efesios 1 dice, el cual obró en Cristo, hablando del Espíritu, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales y muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta situación de estar sobre todos los ángeles, todo lo que has creado, en la posición de Cristo no se va a terminar. Cuando Dios hace y destruye este mundo que vivimos y hace el nuevo, como quiera, es el mismo nivel. Quien subió a los cielos en la diestra de Dios
y están sujetos. Los ángeles, autoridades y potestades, ahí como dice en 1 de Pedro 3:22. Como ese es el lugar de Cristo ahorita y va a ser el lugar donde nosotros también vamos a tener supremacía sobre los ángeles. Pero también en ese tiempo vamos a estar bajo de limitaciones, porque nuestra autoridad viene de Dios mismo. Ahora hablamos de los ángeles y la materia física de nuestro mundo, lo que nosotros normalmente reconocemos como nuestro mundo. Hemos de hacer una distinción cuando hablamos de seres espirituales entre lo que es su apariencia y lo que vemos, digo, y su esencia, lo que lo hace, cómo están compuestos de otro tipo de material. Aunque los ángeles pueden aparecer con forma física, a veces como hombres, son por naturaleza seres espirituales. Y siendo como seres espirituales, no es claro que los ángeles necesitan alas. Muchos de ellos no tienen alas para moverse de un lado a otro. Y como quiera se mueven. Los ángeles no están atados a nuestras leyes de naturaleza, de nuestra dimensión físico. Vemos, por ejemplo, aquí Dios hablando de sus ángeles, dice, y de los vientos, sus ángeles. Vientos, recuerda que vientos y ángelas son lo mismo, Melech. Y de las llamas de fuego, sus ministerios, ¿verdad? Hablando de los ángeles, y dice, el que hace a sus ángeles espíritus ministradores, en Hebreos 1:14. Y no hay que pensar que esta compostura cambia entre los ángeles santos y los ángeles caídos, porque los dos son ángeles. Podemos ver los ángeles caídos, hablando aquí en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los jueces espirituales de maldad. Los ángeles no tienen cuerpos físicos como los humanos. Jesús declaró que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo yo hablando con Cristo cuando Él resucitó. Ellos pensaban que a lo mejor era un espíritu. Él dice, no, yo tengo un hueso y carne que lo distingue de lo que un espíritu, ¿verdad? El hecho que los ángeles sean seres espirituales no significa que son omnipresentes. Tienen localidad y necesitan viajar de un lugar a otro. No vamos a decir en el modo que nosotros viajamos, en avión o por camión o caminar. Ellos tienen otro modo de pasarse de un lugar a otro, pero como quiera, ellos mismos tienen localidad. Aquí en Daniel nos dice que a causa de palabras que ha venido, hablando, este ángel viene a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 20 días. Y allí vemos que este viaje está dilatado 21 días por un otro ángel, o muy probable ángel caído. Y entonces, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Y dice, y ya que yo había
sido dejado ahí. Entonces quiere decir, cuando estamos hablando de lugar, ángeles pueden estar estacionados en un lugar, pueden ser restringidos. Por esto vemos que viajan de un lugar a otro, pueden ser restringidos y pueden menearse en un lugar, mantenerse en un lugar, como dice ahí, había sido dejado ahí. Parece que tienen la capacidad de entrar y salir de nuestra dimensión sin ser detectados. Por ejemplo, aquí vemos también existen en una dimensión que normalmente no vemos. Y Eliseo, que ya vimos, vio los ángeles de su punto donde él estaba, podía ver, pero vemos que este hombre, uno de sus siervos, necesitaba ayuda y vemos que Eliseo necesitaba orar por él para que le abra los ojos, tenga esa capacidad de ver en esa dimensión de donde existen los ángeles y que entran en nuestro lugar donde pueden afectar lo físico. Y él oró y sucedió. Donde dice en versículo 13, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, ruego que abre los ojos, y el Señor abrió los ojos del criado y miró allá que un monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso quiere decir que podían en ese momento destruir estos otros soldados físicos que estaban ahí, si no fuera que Dios le demostraba la misericordia. Por eso esa batalla sigue hasta hoy. Existen, pero la mayoría, vamos a decir casi todos, si no hay algunos, a lo mejor Dios da esa capacidad de ver, pero vemos que ahora los ángeles todavía operan en esa entrar y salir en nuestra dimensión. Vemos que los ángeles no nomás pueden aparecer como hombres, pero funcionan como hombres, hacen funciones que hombres hacen. Aquí el ejemplo es en Génesis capítulo 18, donde vemos tres hombres que van enfrente de Abraham. Después vamos a ver que dos de esos hombres son ángeles que van a Sodoma y Gomorra. Pero aquí en versículo 8 vemos que ellos comen. Tomó también cajera y leche y el becerro que había preparado, hablando de Abraham, hizo esto y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. También después vemos, no nomás aquí, parece que los ángeles tenían hambre, porque van allá con Lot. Y aquí vemos en Lot, en Génesis 19, y él, sin embargo, hablando de Lot, les rogó, que insistió que fueran con él. Y entonces dice que les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Toman, estamos hablando de poder tomar y comer, y también caminaban al pasillo con la persona, así Lot y Abraham no sabían que distinguirlos, excepto que sí reconocían que no eran hombres sin rango de dignidad, porque así como Abraham se mantenía parado enfrente de ellos. Caminaban sobre la tierra, así como digo, que ellos obedecían lo que es la ley de gravedad,
Aquí en Génesis 19, 16, dice, entonces los hombres se levantaron, ¿sí? No nomás volaron de allí, y miraron a Salomón, y Abraham iba con ellos. Abraham no estaba volando con ellos, caminaban por medio sobre el piso. Y entonces también comunican a estos ángeles. Comunicaban, pero comunicaban con voces normales. Vemos otras señas de los ángeles donde ellos cuando hablan pues es algo espantoso. Pero aquí era una conversación normal entre Abraham y los ángeles y también entre Lot y los ángeles. Vemos también tocan nuestro mundo físico cuando agarran objetos con su mano. Ahí, por ejemplo, en Génesis 20:10, pero los dos hombres extendieron la mano y lo metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. So, físicamente, mucha gente pues piensa en un espíritu, pues no va a pasar la mano sobre cualquier parte que trate de agarrar. No, ellos podían funcionar así como hombres normales. Y por eso decimos, no nomás aparecen como hombres, pero pueden funcionar como hombres, digo. Vemos una descripción de ángeles, de un ángel, que parece que está hecho de varios elementos, incluyendo metal. Aquí en Daniel 5-6 dice, Daniel está hablando, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido en lino, cuya cintura estaba ciñada con una cintura de oro puro de Ufaz. En este punto, pues parece como cualquier hombre, pero con vestido, ¿verdad? Pero aquí cuando habla de su cuerpo, y dice, y su cuerpo era como berilo, su rostro tenía apariencia de relámpagos, ¿no? Y sus ojos eran como torchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo de bronce brunido. Estamos hablando de su voz. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Vemos esta descripción es algo diferente de cualquier otro. Aquí, por ejemplo, lo vemos, dice que cuerpo de brillo y berilo, digo. Y la apariencia de un relámpago tan brilloso que no parecía como un hombre normal, ¿verdad? Y también en la tumba de Jesús fue descrito en una manera similar. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanco como de la nieve, hablando de este que apareció después de la tumba de Cristo, y hasta demuestra un poder muy alto, porque aquí dice en Mateo 28, 2, un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. No estamos hablando de una piedrecita chiquita, pero algo que podía cubrir un hueco en la monte. Parece suficiente fuerte. Entonces dice en 3, cuando llegó, su aspecto era como un relámpago y su vestido es blanco como la nieve. Y de medio en él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, asustados totalmente de nomás la vista de este ángel. Por eso en su apariencia está más cerca a su
esencia, con cómo son los ángeles, parece. Parece que hay una relación entre los ángeles y los cuerpos de los ángeles, digo, y la luz. Vemos que en 2 Corintios 11, 14, Pablo hablando de Satanás, y no es de extraña, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Bueno, esto puede decir nomás una comparación de cómo él habla mentira y pura tiniebla, pero es posible que esto también está hablando de su esencia, de cómo están compuestos los ángeles. Y por eso quiero que veamos aquí en los ángeles pueden ser restringidos bajo de tinieblas. Y cuando decimos tinieblas, estamos hablando de falta de la luz. Aquí en Pedro, segundo de Pedro 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fauces de tinieblas, reservados para juicio. Y no nomás aquí, pero también en Judas, hablando de, creo que los mismos grupos de gente, de ángeles, digo, que dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original y abandonaron su morada legítima. Entonces dejaron de ser así como un ángel debe de ser y se transformaron y llegaron a ser aquí y los ha guardado en prisiones eternas bajo, ¿qué otra vez? Tinieblas para el juicio del gran día. Y no nomás estos ángeles, pero también vemos que Satanás, el más poderoso de los ángeles caídos, durante ya después de la tribulación, aquí nos dice en Apocalipsis 20, y vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo, una gran cadena en su mano, prendiendo al dragón, hablando de Satanás, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, lo ató por 1000 años. El versículo 3 dice, y lo arrojó en el abismo, y lo encerró y lo selló. Ahí en el abismo parece que otro lugar, falta de luz, y así lo mantiene en prisión. No puede salir de ahí Satanás por los 1000 años, y al fin de los 1000 años se deja salir. Dios lo permite salir por un poco tiempo. No sabemos qué tipo de material está el cuerpo de los ángeles compuestos, pero vemos que el cuerpo es de los ángeles es muy potente y está hecho de material muy resistente. El cuerpo puede viajar, puede recorrer los cielos y la tierra sin daño. Nosotros no podemos hacer esto, de salir de este lugar aquí en la tierra a ir a la luna, que está cerca, si ellos van hasta allá donde el trono de Dios, ir y venir. Y aquí, por ejemplo, vemos en Job capítulo 1, dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella en un lugar a otro. No creo que necesita ir por avión Satanás. Y ahora pues con el coronavirus no puede. Pero vemos que también otros ángeles en Mateo 24:31, donde Cristo cuando regrese dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán sus escogidos de los 4 vientos
desde el extremo de los cielos hasta el otro. Es donde estos ángeles van a estar mandados y van a poder pasar de un lado a otro de toda la creación de Dios. Y el cuerpo tiene, vamos a decir, la capacidad de hablar con grande sonido. Aquí en Apocalipsis 14:9. Entonces le siguió otro ángel, y el tercero, diciendo en gran voz, ¿verdad? Hablando en una voz que resuena. En Apocalipsis 5:2 dice, y un ángel poderoso que prolongaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro, enfatizando que su modo de comunicar cuando viene en la tierra a lo mejor está reducido, pero cuando están en otro lugar como el cielo, o donde no hay quien lo diga que no puede hablar muy recio, ahí lo pueden hacer. Sus cuerpos pueden producir este sonido de gran voz. Tienen también cuerpos con mucha fuerza, como en Mateo 28, donde dice, he aquí se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Manejar, vamos a mover el mundo, vamos la tierra, y entonces levantar una piedra a un lado. Mucha fuerza. Vemos que tampoco pueden morir. Aquí hablando de Cristo, hablando de los ángeles, bueno, de matrimonio en el futuro, resurrección, pero los compara a los que son ángeles. En el versículo 36 dice, porque tampoco pueden ya morir, ¿verdad? Los ángeles, pues son como los ángeles, los hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Por eso ya después después de creer en Cristo, ya somos hijos de Dios y parte de la resurrección cuando recibimos nuestros cuerpos. Esto indica que no necesitan sostenimiento de comida, aunque como dijimos que los ángeles cuando vienen pueden hacer función como hombres, pero realmente para sostenerse ellos mismos no necesitan ni sostenimiento por medio de la comida o cualquier otro material. La escritura no demuestra esta debilidad. Si no pueden morir, quiere decir no necesitan sostenimiento. Cualquier aspecto que tocamos de los ángeles, hay razón para creer que son increíbles, hermosos, así como en Ezequiel, que dice que Lúcifer fue levantado en orgullo por su belleza. Además, se espera que los ángeles que están continuamente delante de Dios tengan una belleza extraordinaria, porque la gloria de Dios se refleja en todo lo que está alrededor de Dios. Ya que hemos enseñado, hemos apuntado que los ángeles son inmortales. Eso quiere decir que no pueden morir por cualquier modo de destructivo que uno puede pensar, por lumbre, por bombas, por cualquier cosa. Y hasta cuando Dios destruye este mundo, ellos sus cuerpos van a poder resistir o no van a ser consumidos por esa destrucción. Vemos también que la mayoría de veces que aparecen los ángeles en la tierra se parecen como hombres y usan pronombres masculinos. Él habla, así se menciona así en Génesis 19,
cuando vimos los tres hombres y demuestra eso. También existe la posibilidad que no tengan género. También se usa pronombres para Dios, ¿verdad? Y también cuando hablamos de el Espíritu Santo. Sin embargo, él no es hombre, pero como quiera reconocemos que se usa él para referirse a Dios o al Espíritu Santo. Para los ángeles, la ausencia de necesidad de reproducir en los ángeles, es, a lo mejor la idea es que puede explicarse que si tenemos cuenta que ellos son asexuales, sin sexual, en vez de pensar que todos ellos son masculinos. Lo que vemos es que la escritura los nombra como él en masculino. Por eso está bien mantener eso, pero todas veces tener atrás o reconocer que es posible que no tengan nivel de decir que son femeninos, aunque es lo que podemos ver mayor retratos se ven de mujeres o ángeles que son mujeres, cuando ve por buscando ilustraciones que ha visto. Y me sorprendo que no hay muchos que están hechos en masculinos, pero es el punto de vista que creo que la escritura nos da. La pregunta es si los ángeles están hechos en la imagen de Dios. La Biblia dice que el hombre está hecho en la imagen de Dios, pero no dice si los ángeles son hechos en la imagen de Dios. Pero tampoco dice que sí están hechos en la imagen de Dios. Por eso es un estudio sobre el contexto, lo que dice la Biblia. Si pensamos que la imagen de Dios es limitada a un ser que tiene la característica de ser persona, entonces la respuesta será sí, porque esto incluye nomás los humanos, los hombres, y los espíritus, porque ellos tienen, así como los hombres, tenemos las cualidades de ser personas. Y también, entonces, también eso excluye lo demás de lo que es creado, hablando de las plantas, los animales, todo lo que es el mundo y las estrellas que vemos en la noche. Entonces, debemos de, la respuesta es no, si incluye más que nomás personalidad, si incluye algo que hace hombre diferente de los ángeles. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que llama una división entre cómo estamos compuestos. Por ejemplo, Dios es tres personas con una esencia, lo que llamamos la Trinidad. Y entonces el hombre también está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Aquí vemos en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y que él mismo, Dios, de paz, os santifique por completo. Hablando del hombre completo, ya el que ha nacido otra vez, y que todo vuestro ser, hablando de espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:2 habla también que hay puede ser dividido. Aquí hablando de la palabra de Dios es que penetra hasta la división de alma y espíritu y del espíritu.
En este caso, esto es una similitud del hombre que tiene con Dios en este modo, que es diferente de lo que los ángeles. Los ángeles no tienen un cuerpo separado, son espíritus y en su esencia y el cuerpo no es diferente de lo que es su espíritu. Y esto, siguiendo este modo de pensar, hablamos que el cuerpo es distinto del espíritu para los humanos, ¿verdad? Vemos que el cuerpo es distinto, por ejemplo, cuando la muerte es una separación del cuerpo y lo que es inmaterial, lo que es la alma, espíritu, separando del cuerpo. Cristo se hace como hombre cuando Él viene, no viene como un ángel. Vemos que cuando está glorificado sigue siendo hombre, no acabó de terminar de ser hombre nomás porque murió y resucitó y fue al cielo, pero dice, se llevó su cuerpo. Aquí en 1 Timoteo 2:5 le dice, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y esto lo hace a Cristo más siendo hombre, y estamos en esa creación donde Dios dice que vamos a ser en nuestro en semejanza al hombre. Estas, vamos a decir, cómo estamos compuestos, es lo que podemos decir que los hace diferentes de los ángeles. Y si eso está incluido, entonces los ángeles no están en la imagen de Dios. Bueno, sumario de esta sesión 2 hemos visto la naturaleza de los ángeles. Vemos que los ángeles, por definición, de lo que es una persona normal, tienen autoconsciente y intelecto, emoción y voluntad. Y vimos que los ángeles tienen estas mismas características. También vimos que había ángeles y algunos ángeles escogidos son confirmados en su santidad. Los ángeles todavía tienen libre albedrío, pero la Biblia deja claro que ellos no pecan. Bueno, los que son electos. ¿Y por qué no pecan? Porque no quieren, no tienen el deseo. Vimos que los ángeles tienen poder. Aunque los ángeles tienen poderes sobrehumanos, ellos tienen límites que hemos visto. Y estos están sujetos a la autoridad de Dios, sean los ángeles santos y los caídos tienen límites. Vimos también que los ángeles están compuestos de un material como de luz. También aparecen como hombres en todas las apariciones y se refieren como hombres cuando los pronombres. Y también los ángeles en su esencia no tienen género. Si decimos que género incluye la capacidad de reproducción, porque vemos que ellos son inmortales y no reproducen. Vimos también que los ángeles comparado a lo que decimos que es la imagen de Dios, la pregunta si los ángeles son hechos en la imagen de Dios, podemos decir sí. Si la imagen de Dios está limitada a ser un ser teniendo las características de ser una persona, ¿verdad? Pero no, los ángeles no tienen la imagen de Dios. Si la imagen de Dios incluye
las cosas o características de lo que se hace un hombre diferente de los ángeles. Y con esto, para la otra vez, vamos a ver las apariencias de los ángeles en la siguiente sección, sesión, digo. Bueno, oramos. Padre nuestro, queremos darte gracias que nos has dado esta oportunidad de ver lo que no se puede ver, ver los ángeles y cómo son. Pedimos, Padre, que nos ayude esta información para ser mejores testigos, porque sabemos que hay otros seres que ven lo que estamos haciendo. Y gracias, Dios, por tu palabra, porque nos da entendimiento de todo lo que está sucediendo atrás de lo que nos vemos, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Ayúdanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.